¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a El Casaqueo. El día de hoy tengo a Auri Butch aquí en el canal para platicar un poco acerca de un tema que pues no hemos tenido a nadie aquí en el programa. Entonces, Auri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría que empezáramos tal vez platicándonos un poco de quién eres, de dónde has estudiado, de tu formación para que conozcan más o menos tus posturas Ok, y entiendan más de ti. muy bien. Mucho gusto, yo soy Auri. Estudio aún Relaciones Internacionales en la USAC, en la SP. Em, Soy del área de Chimaltenango, específicamente de un pueblo, y pues, como muchos, tuve que, tuve que migrar diario a la capital debido a la centralización de nuestro país. Yo soy provida, defiendo la vida en todas sus formas, desde la concepción, desde la persona, desde la niñez, la persona que tiene ansiedad, la persona que es alcohólica, la persona que quizás tenga alguna adicción a las drogas. Ser provida engloba defender a todo tipo de vida en cualquier situación, en cualquier medio también. Creo que es importante aclarar, a veces se cree que ser provida solo nos pronunciamos en contra del aborto o algo así, pero ser provida significa defender la vida desde su concepción hasta y en cualquier edad, ¿verdad? Y sin distinción alguna, si es hombre o es mujer, defender la vida engloba todo. Ok, ok, va, entiendo, me gusta por dónde vamos. ¿Crees que esto tenga pues alguna relación con tu religión o en general crees que el movimiento pro vida tenga relación con las religiones a nivel mundial o es algo independiente? Yo creo que depende de qué punto lo vea uno, porque, por ejemplo, puede ser ateo y ser provida, o puede ser provida y ser católico. Entonces, depende mucho. Yo lo veo más como un derecho internacional. También está en la Convención de Derechos Humanos para América Latina. También, si hablamos del tema específicamente de pro o no estar en contra del aborto, se defiende la concepción también con los derechos del niño, ¿verdad? Que defiende la vida desde su concepción, que vaya de la mano con la religión. Puede ser ateo y defender la vida. Ok, lo entiendo. Ok, va. Bueno, Sí. moviéndonos un poco hacia el tema de la pues política nacional, en los últimos días nos hemos dado cuenta Ok. que Sandra Torres ha entrado mucho en el discurso de defender la vida, defender la familia y pues ayer estaba escuchando la entrevista para Prensa Libre. Y ella, pero es que lo dice así hasta en orden, ¿va? Defendemos la Ajá, vida, la familia, la vida desde su concepción, la familia ajá. y no sé qué otra cosa decía. ¿Crees que es aprovechar la coyuntura Sí, sí. para ganar adeptos o si crees que es una postura pues de ella desde siempre? Porque veo que desde mayo firmaron un documento diciendo que iban a como a bloquear las leyes que promovieran el aborto. Ajá. No, yo lo veo más como un tema de la coyuntura nacional actual. Tenemos los dos casos, para mí los dos son similares. Tenemos a ella que ahora sale y coloca pancartas, sí, defiendo la vida, sí, soy pro vida, defiendo la familia, libertad privada, todos esos temas que, que se cree que el otro candidato no defiende, pues. Entonces, realmente no creo que le haga ganar muchos votos, porque todos ya sabemos quién es, de qué carece.
y cuál es el precedente que trae arrastrando ella, pues, sobre el financiamiento ilícito por la cual fue acusada. Y entonces lo veo más como una estrategia meramente política, pero que no le va a ayudar. Así lo veo de esa forma. Y pues también el otro candidato, ¿verdad? Porque a él se le pregunta pro aborto o pro vida y él dice, es una distinción funcional, entonces no quiere decir, bueno, entonces, al igual que ella, tiene miedo a perder eh, votantes por ellos, aunque sé que el aborto sea aprobado para el control de la natalidad. Entonces creo que es hipocresía de ambos candidatos. Ambos candidatos no hablan abiertamente sobre el aborto, el matrimonio igualitario o la identidad de género o o todos esos temas que ahorita son polémicos, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo como más hipocresía de ambos candidatos, ninguno. O sea, Sandra ahorita agarra el lema, sí, soy provida. Bernardo dice, no, es una distinción funcional, no quiere dar la respuesta correcta, o sí, sí o no, ¿verdad? Sí, Ese es mi mira, punto de vista. y es que sí, la verdad es que me Ajá, esperaba como algo más inclinado a la UNE, no sé, me dio la impresión de que me ibas a dar una opinión un poco así, pero también, pues tenés razón, ¿verdad? Sandra creí. no es por la, Ajá, perdón, Sandra no es por ese tipo de ideologías que es conocida, sino que es mucho por la corrupción que hubo en el no, gobierno de no, la UNE, por todo lo que ha rodeado al partido desde que han tenido ese poder en el Congreso también, ¿verdad? Pero también me llama la atención el lado de Arevalo, ujú, porque pues él, no sé, este señor Mencos, que ahorita iba para alcalde de Misco, y que era el vicepresidente para el binomio de la elección anterior, él abiertamente dijo que se necesitaban políticas públicas para poder interrumpir el embarazo en los primeros 3 meses de gestación. Entonces, que ahora Arevalo venga a decirnos que en su plan de gobierno no tiene ninguna política que piense impulsar con esta lógica, también me parece que es una mentira. No sé cómo es esa parte. sí. Yo lo veo de la misma forma. A ambos candidatos dando el discurso que más le convenga. Y es, es, es preocupante cómo se juega con el pueblo, pues, porque, en fin, el ser humano tiene un cierto tipo de esperanza en un cambio, por lo menos los guatemaltecos que están cansados de la corrupción están creyendo que él es la solución y que la otra persona no, pero yo creo más como persona, más allá de ser estudiante o haberme preparado académicamente, yo creo más que la corrupción solo se va a erradicar desde uno mismo, o sea, desde tu raíz, desde lo que sos, desde cómo desempeñas tu vida diaria. Por ejemplo, te para un PMT, no llevas licencia, ¿qué pasa? Le ofreces dinero. Ah, no, te doy para las agüitas o algo así, ¿verdad? O un accidente y los policías, la PNC llega y ellos ven que te pueden sacar dinero, entonces van para no colocarte una denuncia y así. Entonces, hay otros puntos en los que, por ejemplo, a una persona cuando va a una abarrotería o una tienda de barrio, como se le conoce, una tienda, la persona que despacha le da cambio de más y muchas personas pues no lo No lo hago. regresan, ¿verdad? Eso también es corrupción. Entonces, ajá, por decirlo así en temas simples, la corrupción empieza erradicando, o sea, la corrupción se va a erradicar si uno mismo empieza. Si no, eso nunca va a cambiar. No podemos esperar que venga un gobernante y le cambie el chip a todas las personas, pues porque no es así. Para mí la corrupción va desde dentro, desde nuestras familias, nuestras comunidades, y ya luego se puede trasladar a pedir algo más, ¿verdad? Tampoco es que no lo podamos exigir, lo tenemos que exigir porque al final la persona que gobierna solo es un administrador de los bienes del país.
Ujú, Ok, ok. Va, volviendo un poco al tema Provida, eh, ¿cuál es ujú, tu motivación máxima para pues estar en esta postura? O sea, eh, yo creo que en temas generales la gente sí ve como la cuestión pro vida algo que es contra el aborto, porque pues creo ujú, que la cuestión del suicidio o la inseguridad se toma dentro de otro tipo de aristas, ¿va? Como la salud mental, como la inseguridad, etcétera, ¿va? Pero en cambio la cuestión del ujú, aborto sí es algo que tiene que ver literalmente con la vida de una persona, ¿verdad? O de ese ser que está en gestación y cómo afecta a la vida de la chica que lo va a ujú. tener, ¿verdad? Eh, ¿Por qué crees Sí, que no deberíamos trabajar a favor de promover leyes a favor del aborto? Por qué tu postura es ¿por qué esa? no? Ok. Primero, la biología es una verdad que no podemos cambiar. La unión de la unión del espermatozoide con el óvulo crea al cigoto y desde ahí ya se forma la célula. Se le llama, acá tengo el nombre, me cuesta un poco pronunciarla. Entonces, eh, la célula petipotente o totipotencia, así se llama esa célula, que es la encargada de que ya el cuerpo humano se desarrolle completamente. Entonces, desde esa unión de concepción, ya hay vida. Entonces, si decidimos interrumpir el embarazo, como le llamamos, un asesinato como tal vez. Y aparte, creo que el país actualmente en temas económicos, eh, temas de desnutrición, temas de educación, el país necesita mucho. El país necesita más educación, el país necesita que se erradiquen primero o que por lo menos disminuyan todos esos problemas. Pero a pesar de todo, esa es la razón por la que yo no soy pro aborto, porque es una vida y la biología no miente, la verdad es única, aunque alguien más quiera, pero no es solo un cuerpo, son dos cuerpos. Y es increíble cómo la sociedad también limita actualmente el poder expresarse en todos estos temas, ¿verdad? Porque en nuestro ámbito, si tienes una postura como esta, te tachan de, ay, no, que no sos moderno, no sos, sos ignorante, o alguna otra cosa que te ataque directamente a ti, más no a la biología como tal, porque la biología, pues, tiene una verdad única, ¿verdad? Y esa es la verdadera verdad, desde que hay vida desde la concepción. Y más allá de eso, no se puede cambiar. Ok, Eso y sería. ok, entiendo. Entonces, en la parte de política, ¿pensás que hay temas que deberían ir mucho más arriba en la agenda que este tipo de discusiones? O sea, por ejemplo, desnutrición, educación, trabajo, etcétera. Sí, Y del lado sí. moral, ético, digamos, es una vida la que estamos interrumpiendo y esa afirmación de mi cuerpo, mi decisión, sería una contradicción en sí misma porque también estás decidiendo sobre el cuerpo de alguien más en el momento de interrumpir un Exacto. embarazo. Ok, entiendo perfectamente esto. Exacto. ¿Qué le dirías o cómo argumentarías contra esta gente que dice, bueno, y si es una violación o y si la vida de Ujú. la madre corre peligro en los primeros 3 meses del embarazo, igual lo tiene que Pues, conservar primero, o... Ujú. bueno, con relación a lo segundo, voy a contestar primero. En Guatemala hay el aborto terapéutico es permitido. Entonces, yo creo que estaría de más hablar sobre la seguridad de la persona gestante, ¿verdad? De la persona que está embarazada. Ahora, con lo primero, con ¿por qué no? O sea, ¿por qué usar la premisa si una violada
paz, hay aborto. ¿Por qué usar esa premisa cuando realmente hay un tema más amplio que debe ser el primordial? O sea, el niño que viene en camino, el niño que está gestando, no es el culpable es el violador. Eh, Creo, creo sinceramente que lo primero que tendríamos que hacer es reforzar nuestras instituciones de justicia, que realmente vean que se cumpla el acoso hacia las mujeres, la inseguridad de andar en un transporte público, que se erradiquen todas estas áreas, porque al final con el aborto, o sea, el aborto, vamos a atacar el problema de raíz. Lo importante acá es el tema de seguridad para cada mujer, la seguridad que el Estado sí debe proporcionar para cada mujer y no solo para cada mujer, para cada hombre también, porque al final hay hombres que son violados y lastimosamente en, nuestra, en nuestro contexto social no está normalizado que el hombre se exprese y diga fui violado porque igual hay como una burla hacia la persona por haber sido violada, ¿verdad? Ok, ok, muy, muy interesante, la verdad, esa parte, o sea, habría primero que atajar el problema de la seguridad y de evitar las violaciones antes de ponernos a pensar de qué pasa si viola y embaraza, o sea, es como Ajá, doble, exacto. doble delito, ok, va. Ahora, volviendo a la actualidad nacional, eh, Ujú, ¿qué eh, ¿qué sería el siguiente paso como sociedad guatemalteca en estos momentos? Ya para ir cerrando, ¿crees que deberíamos hablar abiertamente de estos temas y vetarlos o no en el Congreso? O si ves demasiado difícil que los candidatos presidenciales pues de una vez comiencen a sacar este tipo de temas a los debates presidenciales incluso para que pues los ciudadanos conozcan las posturas? ujú. O pensás que por el tipo de sociedad en el que estamos, también es muy difícil que salgan como de ese juego de seguridad, ¿va? De no meterse ni aquí, Ujú. pero siempre dejar abierta la probabilidad para ver qué pasa durante el gobierno, ¿va? Sí, yo creo que esos temas son uno de los más importantes a hablar. Creo que, como dije, la honestidad es algo esencial que deberíamos exigirle a cada uno de los candidatos que se está postulando para gobernarnos, pues. En cuanto a eso, tenía algo más que decir, que es la responsabilidad. La responsabilidad como mujer, la responsabilidad como hombre. Ahorita en nuestro contexto nacional, la gran mayoría de guatemaltecos, no digo todos, porque hay áreas menos van a tener acceso a una educación sexual de nuestros actos, ¿verdad? Al final es una responsabilidad que tenemos que cumplir. Eh, Cuando los candidatos no hablan de ello, se vuelve un tema. No debería ser un tema complicado al hablar, debería ser un tema que se hable en nuestras casas, que se hable en cualquier área de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Lo considero así. Y realmente sí, Dario, que haya, que realmente nuestros candidatos sean honestos y digan, tengo esta postura en torno a esto y tengo esta postura acá, ¿verdad? La defiendo, la argumento y esto es, y si quieren votar por mí, pues voten, ¿verdad? Para mí eso sería lo ideal, hablarle al pueblo con honestidad y no como se ha venido haciendo en esta época, que todo ha sido polémica, todo es un problema, todo es corrupción, lastimosamente. Los guatemaltecos sí estamos cansados de la corrupción, pero hay otros guatemaltecos que aceptan cierto tipo de corrupción porque les conviene. Entonces, todos esos puntos creo que son bien importantes, la honestidad ante todo, ¿verdad?
Hay un punto No medio sé si entre... contesté a tu pregunta. Sí, 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 perfecto. Ajá. Hay un punto medio entre ser pro vida y no ser pro vida. ¿Cuál es ese punto? No sé, te pregunto. Pues yo creo que solo hay 2 puntos. No puedes decir: "Ah, no, sí o no". Creo que sos o no sos, así. Y yo lo veo de esa forma, es mi perspectiva de ver las cosas. Pero si tú tienes algún argumento para decirme que hay un como hay Mm, un centro, es como cuando te dicen: "¿Sos s- derecha o sos izquierda?". Entonces, Soy otros de dicen: centro, "Ah, no, yo cabal. soy centro". Entonces, Ujú. Va, ¿quién no, cree que pues hay un centro? mira, mi pregunta iba más pensando en cuanto a la creación de políticas públicas, ¿crees que se podría como llegar a un Ujú. acuerdo entre ambas posturas? O sea, porque, o sea, también es cierto que si se aprueba el aborto, nadie te está obligando a abortar, pues, o sea, también sería una decisión libre de cada quien. Pero ¿crees que hay un punto Es medio como en cuanto a esas decir políticas que públicas? realmente creo en esa premisa de que nadie te obliga a abortar. Si al final van a ser tus recursos, porque el Estado no produce flujo económico. El dinero que se utiliza en el presupuesto nacional es el impuesto de los guatemaltecos. Entonces, decir que no tiene nada que ver no, yo no lo veo tan así, ¿verdad? Me voy más a la realidad en que lo que te compete como ciudadano también le compete a la otra persona. Pues, como ciudadanos tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Entonces, esa iniciativa, esas iniciativas nos deben de competir a todos. No es que si se aprueba el aborto, a mí me van a obligar a abortar, ¿verdad? Pero sí, pues son recursos del Estado y actualmente, como lo digo, creo que en la salud nosotros carecemos mucho de salud. ¿Cuántos hospitales públicos para atención a la vista hay? Pues son muy pocos. ¿Cuántos hospitales para el cáncer hay? El cáncer es uno de los males que más mata a nuestra población y tenemos muy pocos y casi todos están centralizados. Entonces, ¿por qué realmente, o sea, qué colocar dinero en algo más cuando tenemos otros problemas importantes que atacar? Nuestra población, tenemos población que se está muriendo de hambre, tenemos población que se muere de la diabetes, tenemos población que se muere de problemas renales y es muy difícil acceder a la educación, a la salud en Guatemala, pues. Entonces, también es un tema de salud, pero muchas veces, no digo en todos, es un tema de decisión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como hombre, tú puedes usar un condón, como mujer puedo utilizar pastillas anticonceptivas. Entonces, muchas veces sí es un tema de decisión, exceptuando esos casos de violaciones o en algunos casos en comunidades vulnerables que no tienen acceso a todo ello, ¿verdad? Pero a la larga sí me sorprende mucho. Hace como un mes viajé a una comunidad muy alejada de nosotros. Pues es una comunidad de Cobán, pero para poder ingresar tienes que caminar 5 horas. No entra moto, no entra carro, no entra nada. Y me di cuenta de cómo, a pesar del lugar en donde están, no hay acceso a la energía eléctrica. El agua potable sí hay, pero está muy lejos, ríos y todo. Cómo, a pesar de eso, ellos tenían conciencia sobre educación sexual, aunque ellos no la conozcan como educación sexual. Me pareció a mí muy, muy interesante de cómo se les dice a las señoritas: o vas a estar con esa persona, pues te tenés que cuidar, o la abstinencia, que muchos no la prueban, ¿verdad? Pero es como, para mí fue sorprendente ver todo esto y cómo una sociedad que solo tiene maestros de primero a tercero primaria, porque no hay más, educación sí hay, pero el maestro que va, pues tiene que caminar un montón, va, y de plano por eso no hay cómo en esa comunidad se conoce sobre la educación sexual y de la responsabilidad sexual. Entonces, si en una comunidad como esa
hay personas que son responsables en su sexualidad, como no en la, pues acá en nuestro contexto, ¿verdad? Que estamos más cerca de la centralización de todo lo básico que pueda tener el país. Sí, sí, tenés, mira, ahorita sí, ese último punto no te puedo discutir nada. Hace unos días veía un TikTok que decía que estamos ante la primera generación de ignorantes que sí tuvieron acceso a la información, vaya, a la educación. Entonces, Ujú. sí, sí es Sí, preocupante cómo la gente decide educarse o informarse del chisme de Anuel con no sé quién, mientras no se preocupan por cosas que sí les competen, ¿va? Bueno, entonces, solo para cerrar, un par de conclusiones. Eh, eh, exacto. Como pues ser pro vida para Ujú. ti involucra Ok. el no querer pagar con tus impuestos, que alguien esté pues haciendo ese procedimiento porque te parece que tus impuestos deben usarse No para es, otro no tipo. es que no se quiere pagar con los impuestos. Ujú. Ajá. No es que no se quiera pagar con los impuestos, es que realmente una persona tiene que aceptar sus consecuencias, pues la responsabilidad de todo. Y en segundo, si hay temas prioritarios en el país necesita mucho, pues. Y ¿por qué? Porque le estás quitando tal vez eh, el derecho a una persona que no fue responsable de un accidente, que no fue responsable de tener cáncer, cuando tal vez en tu propio caso sí pudiste ser responsable de utilizar un método anticonceptivo para no quedar embarazado, ¿verdad? Ok, Así lo veo. ok, ok, me parece. No sé, ¿algún mensaje para cerrar? Sí, ser provida. Y no solo es ser provida, yo creo que va con cualquier persona que también tenga un poco de humanidad, empezar a accionar desde nuestras comunidades, desde nuestra cuadra, desde nuestro pueblo, desde nuestro departamento, para poder ya crear el país que realmente necesita Guatemala. Creo que si siempre lo vemos todo como esperar que llegue un gobernante a poder quitar todos esos males que nos acechan como país, no va a ser producente. Entonces, lo que sí necesitamos es empezar a accionar desde nuestras casas y, como lo dije, desde nuestro entorno más cercano, ¿verdad? Ese sería el mensaje. Y Ok, muchas gracias por la ok. invitación. No, no, muchas gracias a ti por apuntarte y pues ya sabes, las puertas abiertas para cualquier cosa y nos estamos platicando. Entonces, suscríbanse al Gracias. canal, síganos ahí en las redes, voy a dejar tu Instagram ahí y pues Ok, adiós. gracias. Adiós.